Mis tías me invitaron a un almuerzo elegante, prometiéndome un día especial. Pero al llegar, fui dirigido a la mesa de los jóvenes, lejos de las conversaciones familiares. Mientras todos se divertían, yo contaba los minutos, con el corazón pesado, dándome cuenta de que mi presencia era solo una formalidad. Al final del día, cuando llegó el postre, una de mis tías se volvió hacia mí y con una sonrisa fría dijo: «No perteneces a nosotros». Las risas resonaron y me vi solo, luchando contra las lágrimas. Mi nombre es Rafael. La traición viene de quienes menos esperamos. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo. La sonrisa de mi tía Luisa, que antes parecía acogedora, ahora era un símbolo del rechazo que siempre había sentido. La mesa de los jóvenes, donde me encontraba, estaba compuesta por primos que apenas conocía y que parecían más interesados en sus propios asuntos que en incluirme. Oía risas y bromas que no formaban parte de mi repertorio, mientras mi mirada se perdía en la mesa de los adultos. Allí, las conversaciones parecían vibrantes, llenas de historias y vivencias compartidas, pero yo estaba atrapado en un rincón, un extraño en un ambiente que debería ser familiar. Beatriz, mi prima, estaba allí, pero incluso ella parecía vacilante en invitarme a la conversación. La observaba de lejos, dándome cuenta de que su lealtad estaba dividida. Era difícil no sentirme como un paria, alguien que no encajaba en ningún lugar. Las paredes de la sala parecían oprimirme, y la música suave de fondo solo enfatizaba mi aislamiento. El aroma de la deliciosa comida impregnaba el aire, pero no podía saborear nada. Cada bocado que los demás daban sentía un nudo en la garganta. Lo que realmente quería era ser escuchado, ser visto, formar parte de la conversación. La vida en la mesa de los jóvenes era una secuencia de sonrisas y miradas furtivas que solo aumentaban mi sensación de alienación. Mi corazón latía con fuerza al pensar en las palabras que mi tía había dicho. No pertenecía a ellos. Pero, ¿cómo podría pertenecer a una familia que no me aceptaba por entero? La dinámica entre los adultos estaba cambiando lentamente. Podía ver la mirada de descontento de mi padre Carlos hacia mi madre, Ana. Siempre habían tenido sus diferencias, y ese almuerzo parecía un terreno fértil para que nuevas discordias florecieran. Carlos estaba más taciturno de lo habitual, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento, pero no sabía con quién ni cómo. Las conversaciones a su alrededor se volvían cada vez más tensas, y temía que el ambiente se volviera insoportable, llevándonos a un desenlace que no quería presenciar. Cuando surgió una discordia entre Luisa y Ana sobre quién debería haber traído el postre, supe que el ambiente podría explotar en cualquier momento. Miré de nuevo a Beatriz, que se divertía con sus primos, pero me di cuenta de que su alegría era superficial. Su lucha interna era evidente. Siempre había sido una mediadora, la que intentaba unir a la familia, pero hoy parecía perdida entre la presión de los adultos y la necesidad de estar a mi lado. Eso me dolía más de lo que me gustaría admitir. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes, e imaginé que eran palabras de apoyo, pero quizá también eran solo más responsabilidades que ella tenía que enfrentar. Lo que quería era gritarle, pedirle ayuda, pero la vergüenza y el orgullo me lo impedían. Qué triste era necesitar a alguien que estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante. Las conversaciones en la mesa de los adultos comenzaron a elevarse, y pronto pude escuchar algunas palabras sueltas. Falta de respeto, desaparecido, traición. Mi mente se alejaba, tratando de no dejarme envolver. En lugar de eso, reflexioné sobre el significado de la familia. ¿Qué significaba realmente ser parte de un grupo que parecía estar más enfocado en mantener apariencias que en cuidarse unos a otros? La idea de amor y lealtad parecía haberse desvanecido entre críticas y desentendimientos. Me di cuenta de que el amor en mi familia era un amor condicional, un amor que venía acompañado de juicios y expectativas. Eso me hizo sentir aún más angustiado. Ana estaba tratando de apaciguar la situación, pero su voz suave y conciliadora parecía no ser suficiente. Veía su expresión angustiada, como si supiera que estaba atrapada entre dos mundos, el de un marido en conflicto y el de un hijo que anhelaba aceptación. Era doloroso verla luchar por mantener la armonía en un ambiente tan convulso.
En un momento nuestras miradas se cruzaron, y pude sentir la mezcla de tristeza y amor que emanaba de ella. No solo yo estaba luchando, todos allí estaban, cada uno a su manera, tratando de encontrar su lugar en una familia que parecía desintegrarse. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Luisa, con su actitud autoritaria, comenzó a hacer preguntas provocativas sobre nuestras vidas, y cada respuesta parecía más una oportunidad para exponer las fallas de cada uno. Me tensé, esperando un momento en que alguien revelara una verdad dolorosa sobre mí. Y de repente, Carlos, en un acto de desesperación, se levantó de la mesa, su voz cortando el aire. Comenzó a hablar sobre sus frustraciones con la familia, y me di cuenta de que era un grito por atención, un llamado para que todos despertaran a la realidad de lo que estábamos viviendo. El impacto de sus palabras reverberó por la sala. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, y la atención se volvió hacia él. Mi padre, que siempre había sido una figura distante y llena de conflictos, ahora estaba expuesto, vulnerable. La tensión aumentó y por un instante, el silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Me pregunté si ese podría ser el momento de un cambio, el punto en que la verdad finalmente sería revelada. Pero, en el fondo, temía que eso solo profundizara las heridas. Las palabras que Carlos pronunció estaban cargadas de dolor y frustración, pero también de un deseo desesperado por reconciliación, y no sabía cómo todo eso se desarrollaría. La atmósfera en la mesa de los jóvenes parecía tan ligera en comparación con el peso que sentía en el pecho. Mientras los demás reían y hablaban sobre sus intereses, me preguntaba si algún día lograría sentirme parte de ese grupo. Beatriz, mi prima, se sentó a mi lado, y noté que sus ojos parecían inquietos. Ella también notaba la división entre los adultos y nosotros, pero no estaba segura de cómo reaccionar. Hablé con ella sobre trivialidades, tratando de mantener una fachada de normalidad, pero el silencio entre nosotros hablaba más alto que cualquier conversación. Sentía que estábamos en un campo de batalla invisible, donde las lealtades eran puestas a prueba y los lazos familiares se volvían tensos. Su mirada, que muchas veces encontraba la mía, parecía reflejar el mismo dilema que enfrentaba. Nuestras madres eran hermanas, pero las diferencias entre ellas generaban una frialdad que nos alejaba. Mientras masticaba un trozo de carne, mi mente vagaba hacia lo que ocurría en la mesa de los adultos. Carlos probablemente estaba tratando de exponer sus frustraciones y Ana debería estar intentando calmarlo. Quería que ella pudiera verme, que pudiera darse cuenta de cuánto la necesitaba en ese momento. La única imagen que podía imaginar era la de mi padre golpeando la mesa, su voz elevada, creando una ola de incomodidad que irradiaba por el ambiente. Mi corazón se apretó al pensar que, incluso en momentos de celebración, la discordia siempre parecía estar al acecho. La mesa de los jóvenes se estaba llenando lentamente de platos de postres y risas, pero aún me sentía distante, como si estuviera observando la escena desde afuera. Beatriz se inclinó un poco más cerca y me habló en voz baja. ¿Crees que van a pelear de nuevo?, preguntó, con un toque de preocupación en su voz. No sabía cómo responder. Sabía que la tensión familiar nunca desaparecía por completo, pero había una parte de mí que deseaba que esta vez fuera diferente. Con un gesto decidido, me levanté, diciendo que necesitaba un momento para aclarar la cabeza. La presión en mis sienes aumentaba, y sabía que si permanecía allí, sería consumido por la ansiedad. Al salir al patio, la brisa fresca me envolvió, y respiré hondo, tratando de calmarme. Sin embargo, la visión del cielo azul y del sol brillante no lograba alejar la nube de incertidumbre que se cernía sobre mí. Mientras caminaba por el jardín, vi a Luisa, mi tía, observando a los adultos desde la ventana. Ella parecía ajena al caos, pero sabía que era la responsable de todo esto. Luisa siempre había tenido un talento para transformar estos almuerzos en espectáculos, y me preguntaba si realmente le importaba la felicidad de todos o solo la imagen que proyectaba. Nuestras familias siempre habían sido un gran espectáculo, pero la obra se estaba volviendo cada vez más dramática. Decidí que necesitaba hablar con ella, pero no sabía si tendría el valor. Regresé al interior de la casa y tan pronto como entré, escuché a Carlos gritar: «¡Nunca me escuchas, Ana!
Estoy cansado de luchar solo. La rabia en su voz era palpable, y me quedé congelado en la puerta, incapaz de decidir si debía intervenir o no. El calor de la discusión me hacía sentir una mezcla de tristeza y rabia. Parte de mí quería gritar que yo también estaba allí, que mis necesidades y sentimientos importaban, pero las palabras se perdieron en mi garganta. Con un esfuerzo, me acerqué a la mesa de los adultos, y las voces comenzaron a callarse. Ana me lanzó una mirada preocupada, mientras Carlos parecía sorprendido al verme. El clima tenso era casi tangible, y me di cuenta de que el impacto de mi presencia podría ser decisivo. Yo solo quería saber si puedo ayudar, dije con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor, y me pregunté si había cometido un error. Luisa, al notar el cambio en la dinámica, sonrió de manera condescendiente. Rafael, siempre eres bienvenido para ayudar. ¿Qué te parece traer algunas bebidas? La forma en que lo dijo me hizo sentir que había algo detrás de su propuesta. Quería que ocupara un papel, aunque fuera una distracción. Ana asintió, como si viera en mí una oportunidad para aliviar la tensión. Fui a la cocina, donde encontré refrescos y jugos, y mientras los preparaba, no podía evitar pensar que, incluso allí, todo podría cambiar. Al volver a la sala, el clima estaba más relajado, pero el resentimiento aún flotaba en el aire. Ana tomó mi mano y me acercó más, susurrando. Gracias por estar aquí. El simple gesto de ella hizo que mi corazón se calentara, y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la confusión, aún había espacio para un vínculo. Beatriz se acercó y, por primera vez, pude ver un brillo de esperanza en sus ojos. Ella también quería que todo saliera bien, pero la duda aún la envolvía como una sombra. La conversación comenzó a fluir con más ligereza. Los temas cambiaron a recuerdos de la infancia, y Carlos, de alguna manera, comenzó a abrirse. La tensión se disipaba lentamente, como si hubiera una nueva oportunidad para nosotros. Sin embargo, sabía que, en el fondo, las cuestiones no resueltas aún esperaban, listas para ser reavivadas en cualquier momento. Aún así, en ese instante, sentí una conexión renovada. Era un pequeño paso, pero quién sabe, tal vez un día este almuerzo podría ser recordado como el momento en que decidimos unirnos de verdad. Con un profundo suspiro, me permití soñar que, a pesar de las heridas, tal vez aún hubiera esperanza para todos nosotros. Para quienes están siguiendo esta historia, si les gustaría saber más sobre las complejidades de la vida familiar y las emociones que envuelven estas relaciones, no olviden suscribirse para seguir los próximos capítulos. Mientras observaba las conversaciones animadas en la mesa de los adultos, una ola de frustración me invadió. Luisa gesticulaba con entusiasmo, haciendo reír a todos, y la sensación de estar invisible se intensificó. Me pregunté cómo podría ser parte de esa alegría que parecía tan distante de mí. Me enseñaron a creer que la familia era un puerto seguro, pero la verdad era que me sentía más como un intruso. El aroma de la deliciosa comida que venía de la cocina era casi insoportable, un contraste gritante con el vacío que llenaba mi corazón. Ana, mi madre, me miraba de vez en cuando, como si intentara encontrar una manera de incluirme, pero sus intentos eran frustrados por la tensión que flotaba en el aire. Carlos, mi padre, estaba en un rincón, envuelto en su propia batalla interna. Tenía dificultades para lidiar con lo que estaba sucediendo en nuestra familia, y muchas veces me preguntaba si realmente creía que podría cambiar algo. Su mirada distante y su pesado silencio hablaban más que 1000 palabras. La tensión estaba creciendo, y sabía que no podía simplemente sentarme y observar. Me levanté, decidido a ir hacia la mesa de los adultos, movido por una mezcla de coraje y desesperación. Al acercarme, pude escuchar fragmentos de la conversación. Beatriz estaba defendiendo a Carlos, tratando de explicar sus acciones, mientras Luisa contraatacaba, sacando a la luz cuestiones del pasado que nadie quería discutir. Conocía esas historias, sabía de las fallas y los secretos que todos escondían, pero escuchar todo expuesto así en un almuerzo familiar era diferente. ¿Por qué no te unes a nosotros, Rafael?, preguntó Beatriz mirándome con una sonrisa forzada. Siempre estaba dividida entre la lealtad a la familia y el deseo de apoyarme. Su mirada transmitía un llamado silencioso para que la siguiera, pero la duda me paralizaba. Era mi prima,
pero, en muchos aspectos, era una extraña, así como yo lo era para todos allí. «Estoy bien aquí», respondí, con un tono que no disimulaba mi frustración. No era solo la exclusión lo que me incomodaba, era la sensación de que todos estaban viviendo sus vidas mientras yo estaba atrapado en un limbo emocional. Beatriz dudó y me di cuenta de que no sabía cómo manejar la situación. El ambiente a nuestro alrededor parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si las paredes estuvieran apretando cada vez más, reforzando la claustrofobia de esas relaciones. Ana finalmente se levantó, decidida a intervenir. «Rafael, ven aquí, necesitamos hablar», dijo, con un tono que no permitía objeciones. Su mirada era de preocupación, pero también había una determinación que admiraba. Me vi obligado a dejar que me guiara lejos de la mesa de los jóvenes, y mientras caminábamos, sentí que la tensión aumentaba. «¿Estás bien?», preguntó Ana, su voz suave contrastando con la rigidez del ambiente. Era un intento de calmarme, pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que mi incomodidad. «Estoy tratando de entender dónde encajo», respondí, sintiendo el nudo en la garganta apretarse. «Parece que todo lo que hago no es suficiente para ser aceptado». Respiró hondo, como si estuviera reflexionando sobre las palabras que elegiría a continuación. «Rafael, debes saber que todos nosotros luchamos de alguna manera. La familia puede ser complicada, y yo también me siento perdida en ciertos momentos», dijo, mirándome con sinceridad. Esa revelación trajo un poco de consuelo, pero también despertó un sentimiento de responsabilidad. ¿Debería ser yo el vínculo que uniría a todos, incluso cuando el dolor y el resentimiento eran tan evidentes? Mientras conversábamos, una discusión en la mesa de los adultos comenzó a calentarse. Luisa levantó la voz y Carlos no se contuvo, haciendo una explosión de palabras que resonó por el ambiente. Su tono era defensivo, como si estuviera luchando contra fantasmas del pasado que volvían a atormentar nuestra familia. El clima tenso me hizo dudar en continuar la conversación con Ana, pero sabía que era hora de enfrentar la verdad. Con renovada valentía, le dije: «Quizás sea hora de que todos hablemos sobre lo que realmente está sucediendo. No podemos simplemente ignorar los problemas». Ana me miró y en sus ojos había un reconocimiento de que tenía razón. «Tienes razón, Rafael. Necesitamos enfrentar esto juntos, aunque duela», respondió, su tono ahora cargado de determinación. Al escuchar sus palabras, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de mí. No estaba solo en esta lucha. Juntos podríamos desafiar los conflictos que nos separaban. Mientras decidíamos nuestro próximo paso, no podía dejar de sentir que este sería un momento decisivo para mí y para todos. El almuerzo, que comenzó como una celebración, estaba a punto de transformarse en un campo de batalla emocional, donde las verdades ocultas finalmente serían reveladas. Y, por más aterrador que eso fuera, sentía que era el camino que necesitaba seguir para finalmente encontrar mi lugar en esa familia llena de matices y conflictos. Mientras me preparaba para volver, el ruido de la discusión en la mesa de los adultos aumentó, y el aroma de la comida comenzó a mezclarse con la tensión palpable en el aire. Sabía que la conversación que seguiría no sería fácil, pero una parte de mí estaba ansiosa por ver si finalmente lograríamos entendernos. ¿Qué sería de esa reunión si no fuera una oportunidad de transformación? Era hora de abrir las puertas que habían estado cerradas durante tanto tiempo. Cuando regresé a la mesa, la expresión de Carlos era una mezcla de rabia y desesperación. Lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Luisa, con sus ojos astutos, parecía darse cuenta de que la situación estaba a punto de estallar y, en un movimiento inesperado, decidió desviar la conversación. Pero ya había tomado mi decisión. No podía quedarme más en silencio. «Chicos, necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo aquí», declaré, con una voz un poco más alta de lo que pretendía. El silencio cayó sobre todos, y sentí que cada mirada se volvía hacia mí. El peso de la expectativa era casi insoportable, pero no retrocedería. La adrenalina corría por mis venas, y, por primera vez, sentía que tenía el control de la situación.
No quiero seguir siendo el primo que queda afuera. Quiero entender y ser entendido. Continué, mirando uno por uno los rostros familiares. La reacción fue mixta. Algunos parecían sorprendidos, otros reacios. Pero había un hilo de esperanza, una posibilidad de diálogo que flotaba en el aire. Y, por un breve momento, Sentí que finalmente comenzábamos a unirnos. No como una familia perfecta, sino como un grupo de personas que querían ser sinceras unas con otras, a pesar de todas las heridas del pasado. Mientras estaba sentado a la mesa de los jóvenes, rodeado por primos que apenas conocía, traté de concentrarme en las conversaciones a mi alrededor. Beatriz estaba un poco más distante, conversando animadamente con un grupo que parecía divertirse con historias y bromas. Quería unirme a ella, pero una fuerza invisible me mantenía atrapado en ese rincón. De hecho, me sentía como un intruso en un círculo que debería ser acogedor, pero que de repente se había vuelto un espacio hostil. Mis manos estaban inquietas bajo la mesa, y me preguntaba si mis sentimientos de inadecuación eran evidentes para los demás. Uno de mis primos más jóvenes, Lucas, comenzó a hacer preguntas sobre la escuela, tratando de iniciar una conversación. Mientras hablaba sobre sus notas y los planes para las vacaciones, solo asentía, perdido en pensamientos. Era como si estuviera en una película en la que todos los personajes conocían el guión, pero yo era un actor improvisando sin saber qué decir. La idea de que estaba al margen de la conversación principal, en la mesa de los adultos, me dejó angustiado. Quería gritar que yo también tenía historias que contar, experiencias para compartir, pero la inseguridad me silenciaba. Al otro lado de la mesa, pude ver a Aña esforzándose por mantener la armonía. Estaba de pie, tratando de mediar una discusión que había comenzado entre Carlos y Luisa. La tensión era palpable, y podía sentir mi corazón acelerarse al darme cuenta de que más una vez la dinámica familiar estaba a punto de romperse. Luisa gesticulaba dramáticamente, mientras Carlos parecía irritado, sus palabras cortantes resonando en la sala. Miré a Beatriz, que me lanzó una mirada preocupada, como si quisiera decirme algo, pero no sabía cómo pronunciarse ante la tormenta que se acercaba. La atmósfera cambió, y el ambiente festivo comenzó a disiparse. Era como si el brillo de las conversaciones y risas hubiera sido opacado por nubes de descontento. Sabía que mis padres y tías tenían sus propias batallas internas, pero solo quería entender cuál era mi lugar entre ellos. La idea de ser un pilar de apoyo o incluso un mediador me parecía imposible. Aún estaba tratando de encontrar mi propio espacio. Cuando finalmente me atreví a levantar la voz, todo lo que conseguí fue un tímido «¿Pueden dejar de discutir, por favor?». Mi solicitud fue recibida con miradas sorprendidas y me sentí aún más desplazado. Ana, notando la tensión que se instalaba, intervino rápidamente, pidiendo que todos se sentaran y se relajaran. Intentó volver a centrar la atención en el almuerzo, sugiriendo que todos compartieran un recuerdo divertido que tuvieran en familia. El silencio que siguió era casi ensordecedor, y sentí que mi estómago se revolvía. La idea de recordar buenos momentos parecía un intento vano de curar heridas abiertas. Sin embargo, algo dentro de mí sintió que tal vez esta era una oportunidad. Si todos pudieran hablar, tal vez yo también podría contar cómo me sentía. Cuando fue mi turno, dudé. Quería compartir la dificultad de sentirme excluido, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En su lugar, compartí un recuerdo sobre un paseo en familia que hicimos cuando era niño, cuando todo parecía más simple. Mientras hablaba, noté que el ambiente estaba cambiando, algunas sonrisas aparecían y las expresiones de hostilidad comenzaban a disiparse. Ana, a mi lado, parecía aliviada y me pregunté si había notado mi esfuerzo. Pero mientras las historias comenzaban a fluir, también pude ver a Beatriz retorciéndose en la silla, claramente luchando contra las divisiones que flotaban sobre nosotros. El hecho de que ella fuera un puente entre las dos generaciones la convertía en una figura complicada. Sabía que sus lealtades estaban divididas. Por un lado, quería apoyar a la familia, pero por otro, no quería ser la causa de más conflictos.
Eso me hizo sentir aún más soledad, sabiendo que, mientras trataba de afirmarme, Beatriz luchaba por no ser el blanco de críticas. La observé, tratando de descifrar sus expresiones y esperando que me diera una señal de que todo iba a estar bien. Entonces, sin aviso, Luisa se levantó nuevamente y sacó a relucir un tema que pensaba que había quedado enterrado: las decisiones de Carlos en relación al trabajo y cómo eso afectó nuestra dinámica familiar. La tensión volvió a aumentar y me vi en un mar de opiniones contradictorias. Carlos, con la voz alta y cortante, defendió sus decisiones, mientras Luisa contaba casos de momentos en que realmente se necesitaba de él. El ambiente festivo ya no existía más y me sentía en el centro de un huracán. Lo que debería haber sido un momento de unión se transformaba en un campo de batalla. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que era hora de posicionarme de manera más clara. No podría seguir siendo un espectador pasivo. Me levanté, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Con un nudo en la garganta, finalmente dejé escapar todo lo que guardaba. Solo quiero que podamos ser una familia de verdad, sin peleas y sin secretos. Los necesito y no sé cómo lidiar con esto. Las palabras salieron de mí con una sinceridad que ni siquiera sabía que poseía, y las reacciones fueron variadas. Mientras algunos parecían sorprendidos, otros parecían contemplativos. Las voces se callaron y me di cuenta de que de alguna manera había roto una barrera. El peso de la verdad parecía flotar en el aire y la tensión comenzaba a disolverse gradualmente. Ana me miraba con un orgullo silencioso, mientras Luisa parecía reflexionar sobre el impacto de sus acciones. Hasta Carlos, visiblemente afectado, se quedó en silencio, como si estuviera ponderando la validez de mi declaración. Lo que siguiera era incierto, pero finalmente sentía que había dado el primer paso hacia la aceptación y la verdad de nuestra familia. El silencio que siguió a mi declaración parecía pesado, cargado de emociones que todos intentábamos esconder. La mesa de los adultos, antes vibrante con risas e intercambios animados, ahora se convertía en un espacio tenso, donde cada mirada y cada respiración tenían un peso significativo. Me pregunté si, de hecho, había roto un ciclo invisible que mantenía a todos nosotros atrapados en nuestros papeles designados. La expectativa de Ana hacia mí parecía brillar, contrastando con la expresión de Carlos, que se mantenía en una mezcla de sorpresa y preocupación, sin saber cómo responder. Luisa, por otro lado, observaba, como si estuviera evaluando el impacto que había causado, quizá pensando en las consecuencias de sus acciones y en la dinámica que ella misma había alimentado a lo largo de los años. En la mesa de los jóvenes, Beatriz intentaba disimular la tensión entre nosotros, pero era evidente que ella también sentía el peso de la situación. Su lealtad estaba siendo puesta a prueba, y no podía dejar de pensar si ella se sentía tan perdida como yo en medio de todo eso. «No debiste haber hablado de esa forma», susurró ella mientras miraba a los adultos, como si temiera que pudieran escuchar su preocupación. La miré, tratando de transmitir que era hora de que todos enfrentáramos la realidad, pero sabía que ella se encontraba en una posición delicada. A veces es necesario romper el silencio para que la verdad pueda salir a la luz, respondí, con una voz que revelaba más determinación que inseguridad. Mientras las conversaciones en la mesa de los adultos cambiaban, noté que Ana intentaba intervenir, tratando de suavizar la situación con un comentario sobre el plato principal. Pero mi declaración aún flotaba en el aire, como una nube negra sobre un día soleado. Las conversaciones se volvían más superficiales, y la verdadera esencia de lo que estaba sucediendo se disolvía en bromas forzadas y sonrisas nerviosas. Era como si todos intentaran evitar el enfrentamiento, pero sabía que eso no duraría. El momento de la verdad se estaba acercando, y necesitaba estar preparado para lo que vendría a continuación. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que, aunque la tensión fuera palpable, había un sutil cambio en la atmósfera. Las interacciones que antes eran rápidas y desconectadas comenzaban a entrelazarse con un nuevo propósito. Me di cuenta de que, incluso en las conversaciones más banales, había un intento implícito de restablecer la conexión. Los adultos, a su manera tumultuosa de lidiar con las emociones,
estaban tratando de restaurar un equilibrio. Eso me hizo pensar que tal vez había esperanza para todos nosotros. La búsqueda de la aceptación familiar no era solo mía, era de todos en la mesa. Mientras reflexionaba sobre eso, Luisa finalmente rompió el silencio. Rafael, eres parte de esta familia y queremos que te sientas así, dijo ella, pero sus palabras estaban cargadas de un significado diferente. Parecía que estaba tratando de redimirse por algo que no sabía exactamente qué era. Esa revelación me hizo darme cuenta de que cada uno de nosotros estaba luchando sus batallas internas, quizás atrapados en expectativas que nunca pedimos. Si esto es verdad, entonces ¿por qué no podemos simplemente ser quienes somos? Respondí, una vez más desafiando el status quo. La mesa entera quedó en silencio, como si esperaran la respuesta que aún no había sido formulada. Carlos, que hasta entonces había estado más callado, finalmente decidió intervenir. Rafael, necesitas entender que las cosas no son tan simples. La familia es complicada. Comenzó, pero lo interrumpí, la frustración desbordándose. ¿Complicada o solo ciega, papá? No estoy pidiendo que cambies, solo quiero que veas que no soy un extraño. Soy tu hijo. La desesperación en mi voz resonó en el espacio y me di cuenta de que estaba tratando no solo de afirmarme, sino también de confrontarlo. Con eso, una ola de comprensión parecía sacudir la mesa de los adultos y vi un destello de dolor en los ojos de Carlos. Luchaba contra sus propios demonios y por un momento parecía que realmente podría ver la verdad que intentaba transmitir. Ana observaba todo con una mirada tierna y triste, su corazón dividido entre el amor por la familia y el dolor de ver a su hijo luchar por un espacio que debería ser innato. Siempre había sido la mediadora, tratando de unir lo que estaba fragmentado, pero sentía que esa responsabilidad no solo debería ser de ella. Todos necesitamos ser más honestos unos con otros, sugerí, sintiendo que la conversación finalmente tomaba un rumbo positivo. Así es como podemos sanar. Beatriz, a mi lado, asintió levemente, como si finalmente se estuviera permitiendo alinear su lealtad con lo que realmente creía. Luisa, dándose cuenta de que la situación exigía más que palabras vacías, propuso un brindis. Celebremos la familia, dijo, levantando su copa. No importa las diferencias, aún somos unos para otros. El gesto fue bien recibido, pero había una nueva dimensión en esa propuesta. El brindis no solo era un acto simbólico, era una invitación a la vulnerabilidad, una oportunidad para que todos nos abriéramos y formáramos un vínculo más fuerte. Así, mientras el clamor de los vasos se mezclaba con el murmullo de las voces, sentí que había un camino ante nosotros, un camino que tal vez pudiera llevarnos a un futuro donde la aceptación y el amor fueran las bases que sustentaban nuestra familia. Ahora, al mirar los rostros a mi alrededor, me di cuenta de que cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en la reescritura de nuestra historia familiar. La lucha por la aceptación que siempre busqué no era solo mía, sino compartida por todos. El almuerzo, que comenzó como un momento de división, se estaba transformando en una oportunidad de renovación. Y, en el fondo, sabía que, independientemente de lo que pasara a continuación, este era el primer paso hacia la verdadera conexión que tanto deseábamos. Después de todo, todos merecíamos un lugar donde pudiéramos ser aceptados, con todas nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Si alguna vez has pasado por situaciones similares en tu familia, comparte tu historia. Juntos podemos encontrar fuerza en las experiencias que nos unen. El ambiente en la mesa de los jóvenes era relajado, pero no podía unirme a la alegría que permeaba el ambiente. Mientras Beatriz conversaba con sus amigos, me perdía en pensamientos. La sensación de estar en un lugar donde no pertenecía me envolvía como un manto pesado. Recordé cómo siempre soñé con ser parte del grupo de los adultos, en compartir risas e historias, pero allí estaba yo, al margen, como una sombra que esperaba un momento que nunca llegaba. El aroma de los platos deliciosos que Luisa había preparado se mezclaba con el sonido distante de las conversaciones animadas. Sabía que ella se esforzaba por mantener todo bajo control, pero la verdad era que las tensiones familiares parecían desbordarse, incluso en las interacciones más pequeñas.
Carlos, mi padre, se había mostrado más reservado de lo habitual, como si estuviera luchando contra demonios internos. Y Ana, mi madre, trataba de suavizar las aristas, riendo nerviosamente y haciendo comentarios para aliviar la pesada atmósfera. Al mismo tiempo, observaba a Beatriz, que alternaba entre sus amigos y la mesa de los adultos, siempre con una mirada preocupada. Era como si ella estuviera en un juego de equilibrio, tratando de no desagradar a nadie, pero al mismo tiempo perdiendo un coto de sí misma en el proceso. Esa ambigüedad me hacía cuestionar si ella también sentía la presión de elegir un lado, al igual que yo. Decidí levantarme e ir hacia la mesa de los adultos, el impulso de conectarme superando el miedo al rechazo. «Hola, ¿de qué están hablando?», pregunté, tratando de romper el hielo. La mirada de Luisa sobre mí fue una mezcla de sorpresa y una súbita expectativa. Carlos no levantó los ojos del plato y Ana sonrió, pero la tensión era palpable. «Solo estábamos recordando historias de nuestra infancia», respondió Luisa, tratando de parecer casual. «¿Recuerdas aquella vez que todos fuimos a la playa y...?» Pero antes de que pudiera terminar, Carlos interrumpió. «Rafael, no necesitas escuchar eso, ve a divertirte con tus primos». Su tono era áspero y sentí un nudo formándose en mi estómago. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esa mesa? El recuerdo de un verano feliz se convertía en un eco distante, perdido entre las palabras no pronunciadas y los resentimientos reprimidos. Regresé a la mesa de los jóvenes, sin saber si había hecho lo correcto. La conversación continuaba animada, pero yo estaba distante, sumido en reflexiones. Beatriz notó mi silencio y se inclinó para hablar conmigo. «Oye, ¿estás bien? Pareces estar en otro mundo». La preocupación en sus ojos me tocó, y por un momento sentí que tal vez había una conexión genuina allí, incluso si las circunstancias eran complicadas. «Solo estoy pensando», respondí, deseando poder poner en palabras el torbellino de emociones que me dominaba. «A veces es difícil encontrar mi lugar aquí». Ella asintió en comprensión. «Yo también siento eso, ¿sabes? Es como si siempre hubiera una presión para agradar a todos, y es difícil ser fiel a uno mismo». Esa confesión me sorprendió. La lealtad que tanto le preocupaba también era una sombra en mi vida. Mientras conversábamos, me di cuenta de que Beatriz y yo éramos más similares de lo que había imaginado. Nuestras luchas internas parecían entrelazadas, conectadas por un hilo invisible de búsqueda de aceptación. Su mirada reflejaba una mezcla de alivio y tristeza, y me sentí menos solo, aunque la situación a nuestro alrededor continuara tensa. En la mesa de los adultos, las voces aumentaban. Luisa intentaba traer de vuelta la ligereza, pero Carlos estaba inquieto y Ana parecía frustrada. El clima se calentaba y un comentario sarcástico de Carlos hizo que una nube de incomodidad se cerniera sobre todos. Él estaba claramente en conflicto y eso se reflejaba en sus palabras. A cada frase sentía que un pedazo de la estructura familiar que tanto deseaba estaba amenazada por desavenencias no resueltas. La tensión se transformó en una discusión abierta, y sabía que era el momento de actuar. Me levanté nuevamente, decidido a interrumpir la espiral de críticas y heridas. «Chicos, ¿podemos detenernos un segundo?». Mi voz resonó en la sala, interrumpiendo el flujo negativo que se había establecido. Todos volvieron a mirarme, y, por un instante, el silencio se apoderó del ambiente. Sé que todos tenemos nuestras diferencias, pero eso no significa que no podamos respetarnos. Es un almuerzo familiar y debería ser sobre unión, no sobre conflictos. Las palabras salieron de mí con más firmeza de lo que esperaba. Era como si algo se hubiera roto en mí y finalmente me estaba permitiendo hablar. Carlos me miró, sorprendido. Ana parecía una mezcla de alivio y orgullo. Luiso, por su parte, sonrió de manera alentadora, como si estuviera animándome. Beatriz, a mi lado, me miró con un brillo en los ojos, quizás viendo en mí un reflejo de su propia lucha. Y entonces algo cambió. La tensión comenzó a disiparse y las conversaciones se volvieron más amenas. Una sonrisa comenzó a formarse en los rostros y me di cuenta de que, incluso en medio de todas las imperfecciones, había espacio para un nuevo comienzo. Y, por más que la jornada fuera larga y llena de desafíos,
Tal vez ese almuerzo fuera un paso crucial en la búsqueda de la aceptación que siempre quise. Así, mientras los platos eran servidos y las risas resonaban más libremente, sentía que finalmente había encontrado un lugar. Y, aunque las heridas aún estuvieran allí, la esperanza de un futuro más armonioso comenzaba a brillar.